Buenas tardes. Ya vamos concluyendo la hipoteca y antes de estudiar la denominada purga de la hipoteca, causal de extinción por vía principal de esta caución, voy a resumir en breves líneas lo que hasta ahora hemos ido trabajando. El Código Civil aborda la hipoteca como contrato y como derecho real. Eso es lo primero que hay que tener claro. O sea, la hipoteca es un contrato solemne y es un derecho real inmueble. Hemos visto las características de la hipoteca como contrato y hemos visto las características de la hipoteca como derecho real. Hemos analizado las fuentes de las obligaciones o la fuente que impone la obligación de otorgar una hipoteca, convencional, judicial o legal. Hemos visto los bienes que pueden hipotecarse. Hemos visto la forma como se adquiere el derecho real de hipoteca. Hemos visto los efectos del contrato de hipoteca para el constituyente hipotecario y para el acreedor hipotecario. En cuanto a los efectos de la hipoteca, respecto del constituyente hipotecario, tenemos que distinguir antes de que el acreedor hipotecario ejerza su acción, después de que el acreedor hipotecario ejerza su acción. Y en cuanto al acreedor hipotecario, este tiene el derecho de mejoramiento, el derecho de venta, el derecho de persecución y el derecho de pago preferente. La hipoteca se va a extinguir por regla general conjuntamente con la obligación principal a la que accede, pero puede extinguirse sin que necesariamente se haya extinguido la obligación principal. Y ahí tenemos los modos de extinguir del artículo 1567 y en especial referencia hemos hecho a la renuncia. Pero nos vamos a quedar con la purga de la hipoteca. Esta debe ser una de las materias que en contratos más se preguntan y además debe ser una de las materias que claramente un abogado tiene que conocer y saber cómo opera. Vamos entonces en primer lugar a hacer un planteamiento general. Una propiedad puede estar hipotecada más de una vez. O sea, podemos tener una primera hipoteca, una segunda hipoteca, una tercera hipoteca. Por lo tanto, los bienes raíces pueden hipotecarse más de una vez. Ahora bien, si a consecuencia de una venta voluntaria o forzada, todos los acreedores hipotecarios van a ver satisfechos sus créditos, sin ninguna duda la hipoteca se va a extinguir por vía consecuencial. Extinguida la obligación principal, se extingue la obligación accesoria, en este caso la hipoteca. Por lo tanto, el tema de la purga de la hipoteca nunca se va a plantear cuando todos los acreedores hipotecarios vean satisfechos sus créditos. Porque en ese caso, la hipoteca se va a extinguir consecuencialmente por haberse extinguido la obligación principal. ¿Dónde está el problema de la purga? El problema de la purga de la hipoteca está cuando a consecuencia de una subasta pública, el precio que se obtiene en el remate no alcanza a cubrir a todos
los acreedores hipotecarios. Y por lo tanto, va a quedar un saldo de deuda impaga. Si se cumplen los requisitos que vamos a estudiar a continuación, todas las hipotecas se van a extinguir y va a permanecer el saldo de deuda ya sin garantía. Y de esta situación nosotros vamos a decir que si hay purga de la hipoteca. Entonces, el tema de la purga de la hipoteca se presenta ¿cuándo? Cuando se remata un inmueble hipotecado y cuando el precio del remate no alcanza a cubrir o satisfacer a todos los acreedores hipotecarios. Cumpliéndose los requisitos que vamos a indicar, todas las hipotecas se extinguen y los saldos de deuda que están quedando van a quedar sin garantía. Por lo tanto, la purga de la hipoteca es la extinción de la hipoteca cuando el inmueble es sacado a remate en pública subasta, ordenada por el juez, y siempre que sean citados todos los acreedores hipotecarios y que el remate se verifique una vez transcurrido el término de emplazamiento. Si en dicho remate no se obtiene lo suficiente para pagar a todos los acreedores hipotecarios, respecto de aquellos que no alcanzaron a pagarse, se extingue la hipoteca por purga de ellas. Pero van a conservar indudablemente su acción personal contra el deudor. ¿En favor de quién opera la purga de la hipoteca? La purga de la hipoteca opera en favor de quien se adjudica el inmueble. ¿En qué sentido? En que lo recibe limpio, sin ninguna hipoteca. O sea, la garantía de la purga es una garantía para todos aquellos que van como potenciales adjudicatarios, o sea, los que se presentan como postores en los juicios ejecutivos. Ellos son los que al término de la jornada van a inscribir el dominio del inmueble hipotecado y lo van a inscribir sin hipoteca. Porque imagínense ustedes lo que significaría que la hipoteca subsistiese. ¿Quiénes interesarían en ir a rematar propiedades? Nadie. Porque si yo sé que a más de pagar por el precio del remate, tengo que pagar después otras obligaciones anexas o adicionales, eso claramente es un desincentivo a participar en los remates. Por eso entonces, ¿qué? Vuelvo a insistir con esta expresión incentivo. El incentivo claramente es ese aspecto que el adjudicatario o postor va a tener en cuenta. ¿Y cuál es? Yo voy al remate porque sé y tengo la convicción y la certeza, porque el ordenamiento jurídico así lo posibilita, que la propiedad va a ser adquirida libre de toda hipoteca, con independencia que el acreedor hipotecario haya o no satisfecho su crédito. ¿Cuáles son los requisitos entonces para que haya purga de la hipoteca? Número 1, pública subasta. ¿Qué es lo que es pública subasta? Es aquella que se efectúa por el Ministerio de la Justicia. O sea, en un juicio ejecutivo, un juicio ejecutivo de desposeimiento. O sea, cada vez que la propiedad es rematada con la intervención de un juez. O sea, cuando hay un litigio, cuando hay un juicio, cuando hay un pleito. Es decir, esto no se aplica en consecuencia en las enajenaciones de carácter voluntaria. Tiene que haber pública subasta. Pública subasta. Segundo requisito. Tienen que notificarse todos los acreedores hipotecarios. Y esta notificación ha de ser personal. ¿Y cuál es el objetivo que persigue esta notificación personal a todos los acreedores hipotecarios?
el que ellos tomen una decisión. ¿Y cuál es esta decisión? Bien, concurrir al remate o bien conservar sus hipotecas. Esa es la decisión que tienen que tomar los acreedores hipotecarios. O sea, conservar su hipoteca o bien pagarse preferentemente con el producto de la realización. Pero para ello, evidentemente, tiene que materializarse o verificarse la citación o notificación a todos los acreedores hipotecarios. Entre la fecha de la notificación y el remate debe haber transcurrido el término de emplazamiento propio del juicio ordinario. Esto es, los 15 días básico, los 3 días adicionales y luego el plazo que corresponda de acuerdo a la tabla de emplazamiento. El precio del remate debe estar consignado a la orden del juez que conoció de la subasta. Y estos fondos van a ser distribuidos por el juez en el orden que corresponda. O sea, se va a establecer un sistema, aquí se utiliza obviamente la prelación de los créditos. Si los acreedores hipotecarios no han sido citados o bien no fueron citados oportunamente, vamos a entender que subsisten o permanecen las hipotecas. Y por lo tanto, en este caso, la hipoteca va a perseguir al bien. En consecuencia, el subastador va, de alguna manera, a estar afecto a la hipoteca. Y aquí se da la situación que nosotros veíamos en materia de obligaciones del 1610 número 2, cuando el acreedor hipotecario, digamos, paga a otro acreedor hipotecario de mejor derecho. Y en ese caso, acuérdense que nosotros decíamos cuando un acreedor paga a otro de mejor derecho en razón de un privilegio o de una hipoteca. Las normas del Código Civil han sido modificadas en esta parte por el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil, que dice lo siguiente. Si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue la finca hipotecada contra el deudor personal que la posee, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citados conforme al artículo 2429, podrán o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate, según sus grados, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados. La reforma no consiste ciertamente en que solo deben ser citados para la subasta los acreedores de grado preferente. Debe citarse a todos los acreedores de grado anterior o posterior al que insta para la realización de la finca. Consiste la modificación en que los acreedores de grado preferente tienen la facultad de optar entre pagarse de sus créditos con el producto de la subasta o conservar su derecho de hipoteca. Esta facultad no compete a los acreedores de grado posterior, que deben ser pagados con el precio del remate si fuere suficiente para ello. Entonces, esto ustedes lo van a estudiar también en derecho procesal, pero a mí lo que me interesa es que tengan claro que cada vez que el producto de la subasta no alcance a cubrir todos los créditos garantizados con hipoteca, vamos a estar frente a un problema de purga. Y por eso entonces que desde un punto de vista eminentemente práctico, los tribunales de justicia, cuando se proponen las bases de remate, pide al ejecutante que acompañe una copia de inscripción de dominio del inmueble a subastar con certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones y prohibiciones, para verificar, entre otras cosas, lo siguiente. 1. Si hay embargos, hay medidas precautorias, el ejecutante tiene que pedir las autorizaciones
del 1464, número 3, bajo sanción de nulidad absoluta por objeto ilícito. Y 2, la existencia de hipotecas, no una, sino que varias. Y en ese caso, el acreedor hipotecario, en este caso, por ejemplo, el ejecutante ha de solicitar la notificación al acreedor hipotecario para efectos de que éste emita pronunciamiento, si se va a pagar preferentemente con el producto de la subasta o va a conservar su hipoteca. ¿Por qué razón? Porque si mañana el precio no alcanza a cubrir todos los créditos hipotecarios, vamos a tener la extinción de la hipoteca y la subsistencia de deudas. Y esas deudas no van a tener garantía. Y por lo tanto el acreedor solo va a conservar la acción personal. ¿Por qué? Porque aquí el beneficiado de todo esto es el adjudicatario. Porque el adjudicatario al fin de los tiempos se lleva la propiedad, entre comillas, para su casa, se la tiene que llevar total y absolutamente limpia. Se dice también que la hipoteca se extinguiría por la cancelación. No, la cancelación no es una forma de extinguir la hipoteca, sino que la cancelación es una consecuencia de la extinción. O sea, la cancelación en el fondo es dejar sin efecto la inscripción hipotecaria, a consecuencia de la extinción por vía principal o por vía consecuencial de la hipoteca. La cancelación no es una forma, insisto, de extinguir la hipoteca, sino que es una consecuencia de la extinción. La cancelación puede hacerse convencionalmente, puede hacerse unilateralmente por el acreedor cuando ha operado una renuncia, o bien puede disponerse la cancelación por resolución judicial. ¿En qué casos? En materia de expropiación del inmueble hipotecado por causa de utilidad pública, cuando el deudor en un procedimiento ordinario así lo solicite. 3. En el caso del artículo 2428 respecto a los acreedores citados a la subasta y que no alcanzaron a pagarse con el producto del remate. Y finalmente cuando se declare judicialmente la nulidad de la hipoteca. Con eso entonces damos por terminado el contrato de hipoteca. Nos está quedando el mandato, nos está quedando el comodato, nos está quedando la prenda, nos está quedando la fianza, es decir, la transacción. Todavía nos quedan algunos contratos que examinar. Pero a mí me interesaba mucho que la hipoteca estuviese estudiada antes de fin de año para efectos de que no sea un problema de tiempo no entenderla. Ahora, al igual como lo he hecho en otras oportunidades, les pido por favor que lean el contrato de hipoteca que yo les envié. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una clase ahora ya sincrónica o presencial en las próximas semanas sobre la hipoteca, y sobre esa base yo voy a volver sobre todo lo que conversé hoy día, pero lo vamos a hacer ya en una lógica de alguna manera más relacional y más práctica para ustedes. Pero voy a concluir la hipoteca con algo que es interesante que ustedes lo conozcan, algo que hoy día no está en Chile, no se aplica en Chile, no tiene cabida en nuestro país, pero sí tiene cabida en otros países, y me estoy refiriendo a la llamada hipoteca inversa o préstamo vitalicio hipotecario. ¿Qué les puedo decir a este respecto? En primer lugar, cuando yo les digo, mire, esto está en otros países, sí, efectivamente, esto está en otros países. Está en Estados Unidos, esto está en el Reino Unido, está en España, está en Francia, está en Italia, está en México, está en Holanda, está en Bélgica, está en Canadá, está en Japón, está en Nueva Zelanda, está en China. ¿De qué se trata esto de la hipoteca inversa o préstamo vitalicio hipotecario? Hay dos realidades que yo les diría que son realidades indesmentibles. La primera es el incremento de la expectativa de vida.
sea, hoy en día las personas viven más. Es cosa de pensar, por ejemplo, a qué edad murieron los grandes personajes de la historia, los músicos principalmente, los pintores, los escultores. ¿A qué edad morían los reyes? ¿A qué edad morían los faraones? Por lo tanto, hoy en día es un hecho indesmentible que, a raíz de los avances de la medicina, hoy día las personas viven más. Y segunda realidad indesmentible es que cuando la persona entra en el mundo pasivo, claramente ve afectada su capacidad económica o de generación de recursos. O sea, para nadie es un misterio que las pensiones en gran parte del mundo y especialmente en Chile, las pensiones son bajísimas, bajísimas, lacerantemente bajas. Por lo tanto, en los países a los cuales yo he hecho referencia, y donde obviamente muchos de ellos tienen un estándar de vida mejor que el nuestro, ellos han estado súper claros en que es muy importante para las personas cuando llegan a una determinada edad, y me estoy refiriendo a la edad para pensionarse, 65 años los hombres, 60 años las mujeres, surge la necesidad de contar con recursos. Entre otros aspectos para complementar las bajas pensiones. Dos, para lo que es el financiamiento de la salud, en una etapa en que claramente devienen las enfermedades. Y tres, claramente para poder cumplir una serie de sueños o aspiraciones de las personas cuando han terminado su vida laboral, han terminado, por ejemplo, con la crianza y evidentemente están en una etapa en que todavía están vitales y que tienen aspiraciones o sueños. Por ejemplo, viajar. Entonces, en estos países se ha estructurado lo siguiente. En materia de hipotecas, claramente los bancos, cuando las personas llegan a una determinada edad, ya no le financian operaciones crediticias. ¿Por qué razón? Porque los seguros de desgravamen solo operan hasta cierta cantidad de años. Entonces, claramente el banco no va a financiar una operación de largo plazo si no tiene un seguro de desgravamen. Porque claramente la hipoteca supone un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, prestarle a un insolvente y por otro lado, prestar y no poder recuperar lo prestado a consecuencia, por ejemplo, de la no existencia de un seguro de desgravamen. Entonces, ¿cuál es el matiz de esta hipoteca inversa? A ver, quizás en una primera aproximación, y si la vamos a examinar solo con un prisma de orden político, puede ser que no nos guste. Pero si la miramos desde la perspectiva jurídica, es interesante. Lo que ocurre es que aquí van a entrar en juego otras consideraciones que no son propiamente jurídicas, sino que son más bien propias de la idiosincrasia latina. Esta idiosincrasia latina. ¿Y cuál es la idiosincrasia latina? Bueno, que las personas quieren heredarles a sus hijos una propiedad. Entonces, lo que yo les voy a plantear y lo que existe en estos países, y que tiene aplicabilidad en esos países, es claramente, ellos tienen una mentalidad y una forma diferente de pensar. Ellos tienen el siguiente razonamiento, mire,
la casa habitación donde nosotros vivimos, donde construimos familia, donde criamos a nuestros hijos, es un bien respecto del cual tenemos una lógica de apego diferente a la que tienen ustedes los latinoamericanos. O sea, yo cumplí con mis hijos entregándole una buena educación, que la tienen, y entregándoles las herramientas para que ellos puedan valerse por sí mismos en la vida. Pero en estos países, los hijos no están esperando el fallecimiento de los padres para mejorar su situación socioeconómica, ¿cierto? Principalmente con la casa que sirvió de residencia a la familia. No es ese el objetivo, o sea, esa no es la esperanza en esos países de los hijos. O sea, la esperanza de ellos no es esperar que los padres se mueran para vender la casa y repartir el precio de la casa. Y tampoco en esos países los padres tienen la lógica de que tendrían una especie de obligación de dejarles a sus hijos una vivienda para después de sus días. ¿Por qué les digo esto? Porque este sistema de la hipoteca inversa o préstamo hipotecario funciona en esos países de la siguiente forma. Ciertas entidades públicas o privadas, cuando una persona tiene 65 años de edad en el caso del hombre y 60 la mujer, le ofrece a ese ciudadano, cuando la casa obviamente está pagada y ya está limpia, no tiene hipoteca, le dice, mire, yo a usted le puedo entregar por una sola vez una cantidad importante de dinero o le puedo a usted entregar mes a mes una cantidad de dinero. Y yo esa cantidad de dinero se la voy a entregar mes a mes. ¿Y qué es lo que va a hacer usted con esa suma de dinero? Usted va a mejorar, va a complementar su pensión. 2. Va a poder hacer frente a los gastos médicos. Va a poder viajar. En último término, va a tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se paga esto ahora? Muy simple, muy drástico y muy duro para algunos. Bueno, a la muerte del matrimonio, los herederos tienen dos alternativas. Entregarle la propiedad a esta entidad para que la venda, pague y les entregue el vuelto si lo hay, o bien ellos pagar la deuda, liberar la hipoteca y ellos hacer lo que quieran con la propiedad. Y también el deudor tiene en vida la posibilidad de prepagar, anticipar el crédito. Pero ¿cuál es la gracia que tiene esta operación? Que en el fondo, en todo el periodo de sobrevida del constituyente hipotecario, no tiene que pagar ni capital ni intereses. La deuda se paga a su muerte y la paga con la misma propiedad o bien los herederos la pagarán si quieren liberar de la hipoteca a la propiedad. Ahora, en el 2 de julio del año 2015, la Cámara de Diputados, por amplia mayoría, 44 votos a favor, 6 en contra y 15 abstenciones, aprobó en forma transversal con opinión favorable de todo el espectro político una propuesta de diputados de dos corrientes de pensamiento político y que se concretó en la resolución 333 a través de la cual la Cámara le solicitaba a la presidenta Michelle Bachelet que instruya al Ministerio de Hacienda para que estudie y evalúe la posibilidad de enviar a este Congreso Nacional un proyecto de ley que amplíe el giro de lo establecido por el DFL número 16 de 1986 de la Dirección General de Crédito Prendario a bienes inmuebles o, en su defecto,
evaluar la creación de un servicio público que otorgue la posibilidad a los adultos mayores de hipotecar un inmueble de su propiedad a fin de recibir el equivalente a la tasación comercial en cuotas mensuales y con ello incrementar su pensión y lograr un mejor nivel de vida digno para su vejez, estableciendo que si el beneficiario fallece y atendido que la propiedad se encontraba hipotecada, los herederos pueden pagar el equivalente al monto prestado o dar el inmueble para que con ello se satisfaga el crédito en su totalidad. Lamentablemente, esta idea devino en una discusión política. Lamentablemente, en una discusión política. No es la oportunidad, no es el momento para que yo les diga, bueno, qué fue lo que señalaron en aquel minuto los diputados, qué señaló en aquel minuto la presidenta Bachelet o qué fue lo que dijo en aquel minuto el ministro de Desarrollo Social, Marcelo Barraza. En definitiva, ¿qué fue lo que dijo el gobierno? Mire, dijo, lo descartó, o sea, el gobierno descartó la posibilidad de explorar esta hipoteca inversa o préstamo vitalicio hipotecario porque dijo, mire, porque dijo que contravenía la aspiración de las familias chilenas de heredar la vivienda a sus hijos. O sea, sentimentalismo puro. Claramente. Por lo tanto, lo que se dijo en aquel minuto fue que el proyecto tuvo, por un lado, una mala prensa y por otro lado, una mala lectura. En palabras sencillas, ¿qué es lo que buscaba la propuesta? O sea, ¿qué es lo que se dijo? Mire, este proyecto lo único que busca es privar a los jubilados de sus viviendas. Perdón, eso no está en ninguna parte del mundo. Porque mientras el constituyente hipotecario y su cónyuge, pareja, conviviente civil, vivan, ellos no pagan capital, no pagan intereses, ni tampoco pueden ser privados del inmueble por el acreedor hipotecario. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces, lamentablemente, vuelvo a insistir, lamentablemente, la política vino a contaminar una iniciativa jurídica muy interesante y sobre la cual, insisto, en Chile se ha escrito ya. De hecho, hay algunas memorias de prueba. Tengo aquí la memoria de prueba de Claudia Belén Sepúlveda Rojas, la hipoteca revertida, un mecanismo de solución a las pensiones del adulto mayor, Universidad de Concepción, año 2011. Almarza Tiller Karina y Jiménez Barra Marco, la hipoteca revertida, un mecanismo para aumentar los ingresos de los adultos mayores, Universidad de Chile, año 2006. Par Raimundo, la hipoteca revertida, potencial desarrollo en Chile y una propuesta metodológica, Universidad de Chile, año 2010. O sea, la pregunta es, ¿cómo le mejoramos la situación a nuestros adultos mayores, a nuestros pensionados? Claramente, aquí no creo que hayan dos lecturas, claramente nosotros debemos coincidir que el sistema AFP es un sistema que fracasó. Es un sistema que no dio el ancho. Entonces la pregunta es, ¿cómo le mejoramos en un relativo corto plazo las pensiones a los jubilados? Bueno, están todos los proyectos de ley para aumentar la cotización, están los proyectos de ley para posponer la edad de jubilación, están aquellos proyectos que buscan sustituir el régimen, ¿cierto?, de capitalización individual por un sistema más bien de orden solidario.
Pero claramente esta hipoteca inversa constituye una alternativa. Quizás no para todos los jubilados, no para todos los pensionados, porque esto es voluntario, sino para aquellos jubilados que teniendo la casa habitación que sirve de residencia principal pagada, deseen tener en sus últimos años de vida una calidad de tal digna. Ojo, y que no tengan ese sentimentalismo de que esa casa va a pasar para sus hijos y que esa es la herencia. Perdón, la herencia es otra cosa. Yo concibo la herencia como los valores, como los principios, como la educación, no un bien material. Por lo tanto, hay personas que perfectamente podrían tener su casita pagada de 25, 30, 40 o 50 millones de pesos y quieren tener una vida digna, con cierta holgura, no depender del asistencialismo del Estado, no depender del asistencialismo de los hijos y poder, por ejemplo, viajar, poder recorrer su país, poder recorrer el mundo, poder salir, poder tener mejores condiciones de vida, mejor salud. Entonces, claramente esta hipoteca viene a cumplir ese objetivo. Hoy en día se calcula que cerca del 15 al 17% de nuestra población es adulto mayor para efectos de pensión. Y se dice que esta cifra va a ir en aumento. Y en algún minuto vamos a tener del orden del 20-25% de adultos mayores, por cuanto en nuestro país ha bajado fuertemente la tasa de natalidad. El país está envejeciendo. Entonces, claramente, en un sistema como este de capitalización individual, vamos a tener por un lado el aumento etario y por otro lado las magras pensiones. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Este es un instrumento que se pone a disposición o que se pondría a disposición. No significa, insisto, que todos tengan que tomarlo. Bueno, aquel que tenga las aprensiones no lo hará. Pero la pregunta es, ¿por qué no se establece una ley para que las personas decidan si lo adoptan o no? A ver, lamentablemente hoy día, ya lo sabemos, las pensiones que perciben los adultos mayores no les alcanzan, sea para vivir, sea para solventar las enfermedades de la vejez o incluso para darse las satisfacciones a las que legítimamente podrían aspirar. ¿Quién me podría decir que una persona, ¿cierto?, que después de haber trabajado 30, 40 años no tiene el derecho, por ejemplo, a recorrer el país, a recorrer el mundo, a tener una calidad de vida digna? Ocurre también que producto de su edad o de la escasez de los flujos que perciben, los adultos mayores no son sujetos de crédito para las instituciones financieras. Y aunque lo fueran, un préstamo normal solo agravaría su falta de liquidez tan pronto debieran comenzar a pagarlo. La encrucijada es vender la vivienda con el riesgo de que el precio se esfume en el corto plazo o continuar disfrutando del hogar en que desean terminar sus días, pero sin poder llegar a fin de mes. En este contexto, el préstamo vitalicio les permite consumir el valor de su vivienda, percibiendo de una institución especialmente facultada para operar con este tipo de productos, un pago mensual que sumado al de su jubilación les puede conferir cierta holgura, postergando el pago de los dineros recibidos para el fallecimiento o antes en caso que decidan enajenar o liberar el inmueble. El conservar el dominio del inmueble aprovecha también su plusvalía durante el curso del crédito. Por ejemplo, si yo tengo una casa que comercialmente vale 50 millones, le van a poner línea del metro cerca, va a aumentar a 100 y yo puedo estar debiendo 40. Evidentemente, me puede convenir en ese caso vender la casa, pagar los 40 y quedarme con un remanente de dinero. O sea, es decir, es altamente interesante. Ahora, naturalmente, claro, los herederos potenciales, porque no son herederos mientras no fallezcan los padres, son los únicos perjudicados, pues el causante habrá consumido en vida el valor de la vivienda, aquella que concentra el ahorro que generó con su trabajo, y si los sucesores desean conservarla, deberán reembolsar los montos percibidos por él. De lo contrario, deberá procederse a la realización del inmueble. Desde un punto de vista macroeconómico,
la institución ha servido también para reactivar el consumo en épocas de crisis. Y como se dijo, permite acceder a préstamos a personas que normalmente, producto de su edad, no son sujetos de crédito. Tal fue, ¿cierto?, uno de los objetivos centrales de la reforma al derecho de las cauciones en Francia, que se comenzó a estudiar el año 2006. O sea, en Francia se dieron cuenta, los adultos mayores tienen bajos ingresos. Los adultos mayores están viviendo más. Los adultos mayores están acostumbrados a un determinado estándar de vida. Los adultos mayores no son sujetos de crédito. La economía está pasando por una época de crisis. Bueno, si le inyectamos a esta economía dineros frescos, claramente la economía se va a reactivar. Y por favor, ustedes han sido testigos. Cuando las personas comenzaron a recibir el 10% de su devolución del ahorro previsional, claramente el comercio sufrió, tanto electrónico como presencial, sufrió un excelente aumento. O sea, ya en varias oportunidades hemos hecho la broma del televisor, ¿cierto? El Super Ultra 8K de 80 pulgadas, la gente se lo compraba porque era de primera necesidad. Bueno, imagínense que esto fuera mes a mes. Entonces, claramente que esta es una institución extremadamente beneficiosa. Ahora, ¿qué es lo importante? Esto tiene que tener claramente una regulación legislativa estricta. Las instituciones que han de otorgar estos préstamos han de ser instituciones del Estado o privadas, con una regulación extrema. Claramente ha de existir un procedimiento para hacer efectivo esto el día del fallecimiento de las personas a través del trámite de la posesión efectiva, o sea, es decir, estamos absolutamente claros. Les insisto, o sea, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa en España? En España debe tratarse de personas de edad igual o superior a los 65 años. ¿Ya? En Francia, no se establece expresamente la exigencia de edad, más bien se habla de pensionado. En México, ¿qué se exige? Ser pensionado o jubilado. ¿Cuál es el objeto de la garantía? La vivienda habitual y propia del pensionista, o sea, la que le sirve de residencia principal, no otra, donde ellos viven. ¿Cuál es la finalidad del mutuo? Financiar una actividad profesional, perdón, no es financiar una actividad profesional, sino que simplemente es cubrir al pensionado sus necesidades económicas de la vida. Eso es lo que se requiere. ¿Cómo se hace? Escritura pública inscrita. ¿Qué pasa cuando se produce el desenlace digamos, de la muerte? Bueno, termina. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay que regular la manera como la entidad va a obtener la devolución del dinero que pagó en mutuo. Aquí puede darse el caso de que los herederos se reúnan, tengan un tiempo prudencial y decidan cubrir con recursos propios la deuda. Por ejemplo, puede ser que la deuda sea el equivalente al 30% de la vivienda. O sea, obviamente es mucho más interesante que ellos pongan la plata, paguen, ¿cierto? Y posteriormente ellos, digamos, dispongan del bien, o simplemente si ellos estiman que prácticamente la deuda se consume, el valor comercial de la vivienda, lo entregarán para que la empresa lo enajene, lo transfiera y evidentemente en ese minuto ella resarza el pago del crédito. Entonces yo les quería comentar esto porque es bien interesante, ojalá que algún día esto pudiese ser ley. A mí me parece que es sumamente beneficioso, sobre todo en épocas de crisis, en épocas en que nuestros adultos mayores son personas que reciben poco dinero y claramente creo que hay que empezar a ir superando estos sentimentalismos y estos aspectos muy latinos, digamos, muy propios de nuestra idiosincrasia. Yo les diría que eso es más o menos lo que les quería comentar. Espero que esto les sirva, sobre todo para darse cuenta que obviamente las instituciones están en permanente evolución y este sería un mecanismo sumamente interesante. Ahora, si obviamente mantenemos esta tesis de que la familia tiene que entregarle a sus hijos la vivienda, yo insisto, o sea, me parece que nuestros pobres viejitos no pueden estar pasando apreturas económicas
¿cierto? Y posponiendo su felicidad y su dignidad personal en espera de fallecer y dejarle a los hijos las propiedades. Me parece que a los hijos se les deben dejar otras cosas, no casas, no propiedades. Bueno, si es posible, bueno, pero si no es posible, no. O sea, aquí lo más importante es reconocer la dignidad de toda persona. Y me parece que creo que sería altamente interesante. Yo les diría que yo creo que habrían personas que tomarían esta decisión. Y sobre todo una decisión consensuada con los hijos, perfectamente. O sea, esto no tiene por qué ser, digamos, ocultárselo a los hijos, por el contrario. Los hijos deberían saberlo. Pero evidentemente esto también implica un cambio cultural. Y es bien interesante el tema si es que eh, ya llegará el minuto en que esto pueda hacer luz. Muchas gracias, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad.